Bienvenidos a este video generado por inteligencia artificial donde exploramos la importancia de las técnicas de recolección de datos pesqueros. Obtener datos precisos es esencial para gestionar nuestros recursos marinos de manera sostenible. Descargue la aplicación KOU Collect en dispositivos Android. Configure la URL del servidor https://kc.toolbox.org, nombre de usuario y contraseña. Use un nombre de usuario y contraseña compartidos en lugar de cuentas individuales. Comparta el nombre de usuario de su organización con Blue Ventures para acceder a las encuestas y descárguelas en la aplicación. Recordatorios para usar KOU Collect. 1. Ten una conexión a Internet confiable para sincronización y actualizaciones. 2. Asegúrate de que tu dispositivo esté cargado. 3. Usa el formulario correcto para la entrada de datos. 4. Configura la actualización automática en configuración y gestión de formularios. Comienza a recopilar datos con los formularios de encuesta de KOU Collect seleccionando Iniciar nuevo formulario en la aplicación. Luego, selecciona el formulario de encuesta que deseas utilizar. Completa los formularios lo mejor que puedas. Luego finaliza y envía las encuestas cuando estén completas. Recordatorio importante: cuando se agreguen nuevos nombres, deben ser lo más distintos y únicos posible. No utilices el mismo nombre para dos personas diferentes. Al agregar nuevas especies y nombres locales, requerimos que se envíe una foto. Recomendamos que la foto tenga luz natural, un fondo blanco y solo un individuo por foto. La boca debe estar cerrada y las aletas extendidas. También es útil incluir una cinta métrica en centímetros. Los pescadores a veces venden especies en una bolsa mixta en lugar de individualmente. Los círculos azules muestran la colección típica de una especie, peso total, precio y cantidad. En una bolsa mixta con especies A y B, los datos incluirían el peso total de A y B, el precio total de A y B, y un conteo de una de A y una de B. La estandarización de mediciones es crucial al usar la encuesta de perfil de aterrizaje para examinar la estructura de tamaño. Se emplean diferentes mediciones según el grupo de especies. Usar mediciones consistentes garantiza análisis precisos. Idealmente, todas las mediciones deben registrarse en centímetros. Asegúrese de que los animales estén planos y con el cuerpo extendido. La longitud total es el tipo de medición estandarizado utilizado para los grupos de especies, peces, rayas, tiburones y anguilas. La longitud total es la longitud de un pez medida desde la punta del hocico hasta la punta del lóbulo más largo de la aleta caudal. Es una medida en línea recta, no medida sobre la curva del cuerpo. La anchura del disco, también conocida como envergadura o tamaño del disco, es el tipo de medición utilizado para el grupo de rayas. Este grupo puede incluir también rayas. La anchura del disco es la distancia entre las puntas más externas de la aleta pectoral. La longitud del manto es el tipo de medición utilizado para los grupos de especies, pulpo, calamar y sepia. El manto es una estructura muy musculosa que contiene las branquias, corazones, sistema digestivo y glándulas reproductoras. La longitud del manto se mide desde el punto medio de los ojos hasta la punta posterior del cuerpo. El ancho del caparazón es el tipo de medición utilizado para el grupo de especies, cangrejos. El caparazón es la sección dorsal o superior del exoesqueleto y funciona como una cubierta protectora sobre el cefalotórax en los crustáceos. El ancho del caparazón se mide entre las puntas de los ángulos anterolaterales, que suele ser, pero no siempre, la parte más ancha del caparazón. La longitud del caparazón es la medida utilizada para los grupos de especies, camarones y langostas. La longitud del caparazón se mide comenzando en el borde frontal entre los cuernos raastrals, excluyendo cualquier tejido blando, y procediendo a lo largo del medio hasta el borde trasero del caparazón. La longitud de la concha es el tipo de medida utilizado para los grupos de especies, bivalvos y gasterópodos. La longitud de la concha para los bivalvos se refiere a la distancia más ancha, aproximadamente perpendicular a la altura de la concha, desde el extremo anterior hasta el posterior. La longitud de la concha de los gasterópodos se toma desde el ápice de la concha hasta la base de la abertura o boca.
La longitud total se utiliza para medir pepinos de mar. Por último, el ancho o diámetro de prueba es el tipo de medida preferido para erizos de mar. Recordatorio amistoso de visitar el manual del Sistema de Datos de Pesquerías Comunitarias para obtener más información.